saben las restricciones del tiempo. La única manera en la que se abre, y no para entrar, sino para salir, es uno de los casos de ovnis más impresionantes, que de los muchos que lo que narraron en el informe que después se hizo público muchos años después, es de que recuerdan haber... Alaska, gran territorio, el último territorio salvaje de América. 6 meses de oscuridad, grandes bosques, grandes extensiones de puro hielo y miles de casos documentados que no tienen explicación. Documentados por militares, por personas que han vivido ahí, por personas que han estado de cerca con este fenómeno. Todo eso vamos a revelar hoy. Bienvenidos a un capítulo más de Testigos de lo Desconocido. Mi nombre es Chava Gil. Y en esta ocasión contamos con un gran invitado, un gran amigo de nosotros de toda la vida, Sergio Moreno. Bienvenido. Gracias, Chava. Un placer estar aquí en tu programa. Yo creo que ya tenemos casi un año desde que me empezaste a hablar de tu proyecto y de que te gustaría que echáramos una platicadita, ¿no? Así es. Y pues ya hoy nos tocó. Por fin. La reunión, sí. Aquí estamos a tus órdenes y a revelar un poquito de tanto de la realidad en Alaska como del fenómeno ovni, que a mí en lo particular desde que era niño me atrapó. El fenómeno ovni siempre ha sido una de mis grandes pasiones, por así decirlo. Y pues resulta que en mis viajes que he tenido en Alaska, yo tuve la fortuna de ir a Alaska por primera vez en 1994. Cuando tenía 20 años, pasé allá 9 meses, la primera vez. Sí, estuve primero unos meses en California, ya después tomé camino para allá. Estuve viviendo en la ciudad de Anchorage, que es la ciudad más importante comercialmente hablando, y es la que más población tiene, con aproximadamente 340,000 habitantes. La capital es Juneau, pero la más grande y la más importante en términos económicos es Anchorage. Esa fue la primera vez que estuve ahí, y en esa vez también tuve la oportunidad de estar un poquito de tiempo en la isla de Dutch Harbor, que en las Islas Aleutianas, que no sé si esté relacionado con el programa de pesca mortal de Discovery Channel, de estos barcos que hacen la pesca del cangrejo gigante con estas jaulas. Me tocó estar en esa isla descargando algunos de esos barcos, y algunos de los capitanes que salen en el programa tuve la fortuna de conocerlos en persona. Esa fue la primera vez que estuve. Ya mi segundo tour fue más reciente, pasaron muchísimos años, fue en 2023. Y esta vez, tanto como en el 23 como este año, en 2025, el año pasado, estuve en el puerto de Whittier, a 100 kilómetros al sur de Anchorage, que tiene la particularidad de que es un puerto de nacimiento por índole militar. Lo desarrolla el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos en la década de los 50, en plena Guerra Fría. Y el objetivo principal era ocultar ahí tanques de combustible que serían necesarios para abastecer la maquinaria militar en el evento de una guerra con Rusia.
Hay que tomar en cuenta que Alaska es la superficie de Estados Unidos más cercana a Rusia, de solamente 60 kilómetros en el estrecho de Bering. Entonces es un estado con una vocación militar muy grande. Whittier nace en los 50s y una peculiaridad es de que tienes que entrar a través de un túnel que mide 4 kilómetros 200, que por muchos años fue el túnel únicamente podía cruzarlo un tren. Es a partir de los 70s aproximadamente, donde se le ponen unas placas de cemento al lado de las vías para que pudiera ser usados también por automóviles. Y ya con automóviles pues pudieron entrar barcos que son remolcados. Y hasta la fecha es un túnel de un solo sentido, que abre a las 6 de la mañana y cierra a las 11 de la noche, y cambia el sentido cada media hora. Así que si tú te fuiste a Anchorage, que está a 100 kilómetros, a hacer el súper como lo hacen casi todos los residentes de Whittier, hacen su súper en Anchorage, ya sea en Walmart o en Costco. También hay Costcos ahí en Anchorage. Si regresas y llegaste después de las 11, ya no entras. Órale. Cierran el túnel a las 11 de la noche y te tienes que regresar al pueblo más cercano, que se llama Girwood, a quedarte en un hotel o regresarte hasta Anchorage a 100 kilómetros, como le pasa a mucha gente, sobre todo si no saben las restricciones del tiempo. La única manera en la que se abre, y no para entrar sino para salir, es por una emergencia médica. Órale. Entonces la última hora para salir es a las 10:30 y la última hora para entrar es a las 11, y lo abren a las 6 de la mañana. Abre primero en el sentido de salida, y la primera hora para poder entrar es a las 6:30. Cada media hora cambian el sentido, y únicamente lo abren por 15 minutos en verano y por 5 minutos en invierno. Órale. Entonces eso es una característica muy peculiar, de que entras por un túnel y por un túnel sales, y que tienes esa ventana de tiempo nada más, y que de 11 a 6 de la mañana nadie entra y nadie sale. De hecho hay unas playeras alusivas que venden ahí algunas tiendas de souvenir que dicen prisioneros de Whittier. Precisamente por y el túnel ahí. Sí, exactamente, por esa particularidad. Fue un túnel hecho por el Cuerpo de Ingenieros Militares, y a su vez hay solamente 2 torres de edificios. Una que es el BTI, que le llaman BTI, las torres Begish, en el que es un edificio de 15 pisos, en el que, según los varios videos que hay en YouTube, viven aproximadamente el 80% de los residentes que viven ahí, porque, para serte franco, no es un pueblo como tal. Como pueblo yo no lo veo como tal. Únicamente son 3 calles, no hay ni siquiera un semáforo, y hay además otra torre de edificios que le llaman el edificio Manor, donde hay algunos otros 35 departamentos, pero es un edificio de 3 pisos únicamente, muy pequeño. Entonces estás hablando de un edificio de 3 pisos y una torre de 15, y es todo. Hay un pequeño supermercado, hay una procesadora de salmón, que es donde yo estaba trabajando como chofer bilingüe, y hay unos pequeños negocios, 2 de restaurantes, 4 o 5 cafés, que únicamente abren en verano, en la temporada de cruceros, porque a pesar de ser un enclave muy pequeño en términos de urbanización y de gente, o sea, viven menos de 500 personas, menos de 500, y en verano, con muchas personas que llegan por la actividad turística a darle servicio a los barcos y a las personas que bajan, cuando mucho sube a 800 personas en verano, y menos de 500 en invierno.
Muchas personas que viven en la torre principal ya son jubilados y los meses de invierno se van a otras casas que tienen en la parte baja en Estados Unidos, debajo de Canadá, porque no quieren pasar las inclemencias del invierno, ¿no? Donde la temperatura, pues este invierno que acaba de pasar, a mí es la primera vez que me toca pasar todo el invierno. Yo llegué en mi tour pasado, yo llegué el 15 de agosto de 2025 y regresé básicamente el 1 de mayo. Básicamente me aventé todo el invierno por primera vez en Whittier, que tiene una particularidad, por estar en medio de montañas y de glaciares, se hacen como una zona de baja presión, lo que crea que aproximadamente a veces hasta 3 veces por semana tenemos ventiscas, como le dicen los españoles. Ahí las conocí, ya supe lo que eran, porque una cosa es escuchar la palabra y otra cosa conocer lo que es. Aquí en Sinaloa no tenemos un fenómeno así, me atrevo a decir que en todo México no existen las ventiscas. Son vientos sostenidos de 80 a 110 kilómetros por hora que pueden durar hasta 38, 48, a veces 3 días consecutivos, un flujo constante de viento, y es una particularidad de ese lugar. A 100 kilómetros de distancia no pasa el mismo fenómeno en Anchorage, es solo ahí, un poco por lo que digo, por la geografía del lugar, el hecho que estés entre montañas. El agua que hay ahí es agua de mar, es una bahía sin olas, que nomás donde se registra el nivel de la marea, pero que en invierno esos vientos le dan un toquecito muy especial, sobre todo si estás esta vez me tocó la temperatura récord de menos 22 centígrados con sensación de menos 28. Entonces, si de por sí esa temperatura sin viento, pues ya es bastante interesante. Ahora imagínatela con vientos de 80 a 110 kilómetros por hora. Sí es un reto, la verdad. Sí. Que te puede agotar incluso psicológicamente, porque esos vientos y con esa temperatura pueden registrarse a veces hasta 10 días del mes. 10 días en los que tienes un mini huracán gélido. Entonces, pues sí, ya son tres viajes. Ya yo creo que ya reúno aproximadamente pues casi unos 2 años de mi vida he pasado en Alaska entre mis 3 viajes. Sí, como dices, vas volviendo y es por eso que te tenía esperando aquí casi el año. Entonces, pues qué bueno que ya estás aquí. Aquí estamos ya. Qué diferencia de clima, ¿no? Oye, Sobre todo. Sí. Aquí estamos al revés, a más de 40, entonces, pues bueno. Oye, ahorita mencionabas, cuando estabas pequeño, tú desde pequeño, te atrajo todo este mundo del fenómeno ovni, que ahorita vamos a hablar un poquito o vamos a explorar del fenómeno que está sucediendo ahí en Alaska. Pero antes de eso, ¿por qué te atrajo desde chico? ¿Te pasó algo o qué fue lo que pasó? Fíjate que particularmente a mí no me ha pasado nunca nada. Yo creo que me llama mucho la atención por documentales que empecé a ver desde muy chico, y siempre tuve una gran atracción por el cine de ciencia ficción. Para mí Star Wars y Star Trek de niños, o sea, te puedo decir que marcaron mi vida esas películas. Entonces siempre tuve una fascinación por todo con lo que tuviera que ver con el universo. La astronomía me llamó la atención desde muy pequeño. Di una pequeña conferencia de astronomía a mis escasos, que tendría 12, 13 años, en sexto de primaria. Me tocó exponer en la primaria que estuve. Tenían esas dinámicas de que los niños tenían que
cada cierto tiempo exponer un tema, para dominar el área de la investigación y también ir perdiendo el miedo al hecho de hablar en público, ¿no? Ujú. Pero sí, yo recuerdo que hasta en esa corta edad yo ya tenía un gran interés por todo lo que tuviera que ver con la astronomía en general, y una cosa llevó a la otra. Hasta después yo escuchaba la palabra ovni, pero pues de niño no sabía que era un acrónimo que significaba algo, ¿no? Ajá. Ya después empiezas a conocer de qué se trata, y escucho los relatos de algunos tíos de Durango que habían tenido encuentros o experiencias con ese tipo de fenómeno, y mi interés va creciendo más y más y más y más. Yo en lo particular nunca, te puedo decir que podemos llamarle la suerte, nunca he tenido la suerte, aunque lo anhelo, pero siendo objetivos, nunca he tenido un encuentro. Ok. Sin embargo, miembros de mi familia sí. Una hermana mía, la mayor de mis hermanas, aquí en Culiacán, a principios de los 80s, nosotros vivíamos en la colonia Las Quintas, en la calle Abraham González, que es una de las calles empedradas, no sé si las ubiques, 3 cuadras arriba de la iglesia del Padre Cuco, Ajá. donde antes era también el Cinema Gemelos. Era un sábado por la mañana y mi hermana, en compañía de otros amiguitos de ahí de la cuadra, iban al Parque Constitución, iban a ir al zoológico. Y bajando por las cerradas empedradas que dan a la calle que viene siendo Huerla, ¿no? Sí. Ven eran las 11 de la mañana, era entre 11 y 12 de un sábado, y ven un cuadro negro encima de las canchas de fútbol del parque, estático. Y no lo vio nada más mi hermana, eran como 5 niños que lo vieron, y que de una, ¡pum!, desaparece. Ese es uno de los encuentros que tengo con uno de mis familiares. Y el más reciente, de una prima en Durango, de esto hace menos de 5 años. Era un domingo, me acuerdo. Lo de mi hermana fue un sábado, según me recuerda ella. Lo de mi prima fue un domingo, también a plena luz del día. Iban en una de las calles del centro de Durango, en su carro. Iba con su novio y con un nieto de mi prima en el asiento de atrás. Y estaban en un alto. Y de repente, una sombra se proyecta por encima del carro. Y a ellos se les hizo raro porque era un día soleado, sin nubes. No había pronóstico de lluvia ni nada, y de repente una sombra. Y tanto mi prima como su novio, primero ellos dos salen por la ventana y ven, curiosamente, también un cuadro negro, un rectángulo negro a 100 metros de altura, cero sonido, nada de sonido, nada más un metal negro enorme. Ellos calcularon que aproximadamente de 3 cuadras. Era muy grande y moviéndose muy lento, a 8 o 10 kilómetros por hora. La sombra se iba moviendo. Empieza a moverse un poco más rápido, y de una, al igual que el incidente con mi hermana casi 40 años antes, desaparece a gran velocidad y ya no supieron más. Simplemente era un cuadro negro haciéndole sombra, moviéndose lentamente, y ¡fum! Pero lo vieron 3 personas, y el niño también lo narró. Entonces, son 2 de los relatos que mi familia han tenido contacto, pero que he conocido más gente que ha tenido experiencias a lo largo de mi ya más de 50 primaveras.
pues sí he conocido mucha gente que ha tenido experiencias que los han marcado, algunos de por vida, ¿no? Órale. Y ya volviendo al tema de Alaska, antes de empezar con los casos que traes ahí documentados, generalmente la gente pensamos Alaska, montañitas nevadas, laguitos, etcétera, ¿no? Cosas muy bonitas, paisajes. Pero realmente, ahorita lo mencionabas, ¿no? Hay mucha, pues, soledad, se puede decir. Sí. Hay, pues, grandes, inmensas extensiones donde, pues, prácticamente eres tú el único ser humano a veces, ¿no? Sí. En los trayectos estos donde te ha tocado manejar, en algunos de estos, ¿has sentido tú o hasta cierto punto te ha dado como que misterio, miedo el estar en esa situación? Mira, la verdad, no miedo. Esta vez sí tuve un poco de miedo en algunos días porque las condiciones en ciertos días fueron muy severas. El estar manejando con temperaturas menores a -20 bajo cero, con vientos muy fuertes, y vas manejando y dices, por favor, que no le pase nada a mi camión, porque echar mecánica o bajarte de tu camión en esas condiciones, con esos vientos, con esa temperatura, sí sientes un respeto por el clima. Y hay veces que las tormentas se forman muy rápidamente. Tú pudiste haber salido de tu lugar de origen con condiciones relativamente normales. Claro que siempre hay nieve en invierno, va a haber nieve en los caminos que son atendidos por personal del ayuntamiento con sus barredoras de nieve. Pero sí hubo ocasiones en las que de la nada se hacía una tormenta donde tu espacio de visión es de escasos 20-25 metros. Tienes que disminuir tu velocidad, vas con tus luces altas, vas con tus intermitentes y vas deseando que nadie se impacte detrás de ti y muy pendiente de lo que ves adelante. En términos de clima, sí, la verdad sí sentí, en un par de ocasiones sí sentí un poco de miedo de estar en medio de una tormenta, ¿no? Manejando. Y de que es peligroso porque mucha gente se puede parar y es cuando pasan accidentes muchas veces fatales, de que gente con mucha imprudencia paran sus automóviles, no buscaron un área de descanso, personas de viejitos que cometen la imprudencia de pararse y pasan muchos accidentes fatales así por alcance en tormentas de nieve, ¿no? Sí. Sí, definitivamente Alaska es un estado muy grande. Es el estado más grande de la Unión, casi 2 veces y media el tamaño de Texas. Me tocó ver gran cantidad de fauna, alces, águilas. Me tocó ver ballenas beluga, zorros, lobos. Esa es parte de la belleza de Alaska, sus pasajes y su fauna. Fuera de ahí nunca tuve un avistamiento, a pesar de que Alaska es el estado con más avistamientos ovni en todo Estados Unidos. Confieso que seguido iba manejando y yo con mi vista en el firmamento para ver si me tocaba ver algo, pero como te digo, nunca he tenido la suerte de ver. También es una zona donde se ha visto en muchas latitudes a lo que le llaman el Bigfoot. Ajá. En varias partes ha habido avistamientos.
De hecho, hay un pueblo de Alaska que la verdad ahorita te debo el nombre, pero es un pueblo que en la década de los 60, por la fiebre del oro, en Alaska hay hasta la fecha muchos yacimientos de oro, y en ese pueblo que se formó por la vocación del oro, está documentado que empezaron a perderse gente, desaparecían simple y sencillamente, y lo curioso es que a los días encontraban sus cuerpos desmembrados en un lago. Entonces había un animal o un ser. En aquel entonces pues no teníamos los teléfonos que ahora cada quien puede grabar ese tipo de eventos. En aquel entonces no había nada por el estilo, pero murieron gran cantidad de personas en unas situaciones muy misteriosas, al punto de que al día de hoy es un pueblo fantasma. Órale. Entonces, sí, hay muchos relatos de avistamientos de Bigfoot en Alaska también, al igual que otros estados en el resto de Estados Unidos, pero particularmente en Alaska se ha visto mucho, y está este caso documentado de ese pueblo que te digo, en el que la forma tan violenta en el que fueron violentadas estas personas hicieron que el pueblo básicamente se vaciara. Y ahí se quedaron las instalaciones y las casas y toda la infraestructura que se había creado para el pueblo quedó obsoleta. Órale. Sí. Muy, muy importante, muy impactante ese caso. Ajá. Y hablando de casos ya documentados, ¿qué casos traes ahorita de allá? Mira, ahorita te traigo, quisiera empezar por uno que particularmente, no es en Alaska, pero en una zona muy similar, es en la Antártica. Es uno de los casos de ovnis más impresionantes, que de los muchos que yo he revisado a lo largo de mi vida, porque es de corte militar. Uh-huh. Estamos hablando de una operación que hacen los Estados Unidos en 1946, después de la Segunda Guerra Mundial. El ejército americano se da la tarea de llevar una pequeña armada, un contingente bastante nutrido. Eran 4.500 soldados, 13 barcos, 23 aviones, y para eso designan, para estar a cargo de esa operación, a un almirante de nombre Richard Byrd, que no era un hombre cualquiera. El almirante, que fue el primer almirante en la historia de la Marina de los Estados Unidos, él participa en la Primera Guerra Mundial y ostenta 2 récords. Uno, que fue el primer hombre en volar en solitario y atravesar el Polo Sur. Y junto con un compañero de nombre Floyd Bennett, son los primeros en volar por encima del Polo Norte, y es en sí el primer piloto en volar ambos polos, en cruzar ambos polos en una aeronave. En una lo hizo solo y en otra lo hizo con un copiloto, que fue el Polo Norte. Entonces, con estas credenciales de este señor, porque a partir de la Primera Guerra Mundial él se convierte en explorador aéreo. Lo invita la Marina a que si gustaba hacerse cargo de este contingente, y él acepta la encomienda. A la operación se le llamó High Jump, o Gran Salto traducido, y la misión principal de esta operación era buscar posibles locaciones en la Antártida para que los Estados Unidos pusieran bases militares. Ese era el objetivo primordial. Y como digo, estaba calculada para que fuera una operación que durara aproximadamente 9 meses. Pero ahí empezaron los peros. A los pocos
meses tienen avistamientos de objetos voladores no identificados que describen que salían debajo del fondo del mar. Ok. Y tienen contacto con las aeronaves que en ese entonces llevaba el contingente, y entran en combate. Generalmente hubo casos de fuego entre estas aeronaves desconocidas y las naves estadounidenses, y cabe mencionar que perdieron varios aviones. Ok. Eso fue una de las cosas principales que obligaron al contingente a regresar, no sin antes también registrar el almirante un evento muy significativo. Él describe que en la base de una montaña ve, digamos, una oquedad, una especie de caverna, una cueva muy grande, de cientos de metros de diámetro, lo suficiente para permitirle a él entrar en su avión. Entra en su avión y dice que era un túnel enorme, de kilómetros de largo, en el que alcanzó a ver vegetación verde. Básicamente era otro ecosistema. De venir de un ambiente hostil, blanco, hielo, cero vegetación, menos 40 grados centígrados, a entrar en un túnel que de repente se pone cálido y en donde encuentra un ecosistema verde. Y llega un momento que el almirante pierde el control de su avión y básicamente los controles ya no le responden. Relata que dos objetos voladores no identificados lo flanquean y lo llevan a tierra, en donde él describe que llega a una ciudad hecha de vidrio. Así lo describe él. Este relato que se los estoy comentando, él lo escribe en un diario y es descubierto por uno de sus hijos después de su muerte. Él narra que tiene un encuentro con otros seres, y un ser en particular al que él se refiere en su diario como el maestro. Y el maestro le comunica que ellos están muy preocupados por los ejercicios nucleares que estaban haciendo los seres humanos. Estaban enterados de Hiroshima y Nagasaki. Habían detectado, por así decirlo, esas detonaciones, y le comentan que están preocupados por lo que puede pasar con la raza humana, y a su vez con lo que le pueden hacer al planeta, que al final es el planeta en el que estos seres también estaban viviendo, es la casa de ellos. Al final él sale en su avión de ese lugar, y la operación en sí termina mucho antes de lo que estaba planeado. Ellos empiezan en diciembre y terminaron en marzo. Únicamente fue 4 de 9 meses que supuestamente la cortaron en menos de la mitad del tiempo. Regresan a Estados Unidos, les hacen un pequeño desfile, ahí hay fotos históricas de ese desfile, y al almirante Richard Byrd lo llama el alto comando militar a que rindiera un informe en un equipo de altos mandos militares. Él narra la experiencia que se vivió, los ataques con estos seres que al principio pensaban que eran vestigios de los rusos de la Segunda Guerra Mundial, pero ya después se dieron cuenta que no eran naves rusas, ¿no? Y básicamente se le pide a él que guarde silencio. A partir de ese momento se convirtió en letra muerta, y jamás el almirante vuelve a hablar de eso. Se hace pública la información, como te dije hace un momento, a partir de que el hijo encuentra ese diario. Y últimamente pues se han ido desclasificando muchos archivos de corte OVNI por parte del gobierno y del ejército de los Estados Unidos. Pues uno de los más relevantes fue la filtración que en 2018 hace el New York Times
no sé si recuerdes de unos videos que fueron mundialmente famosos, salieron en todos los canales del mundo, de las tomas auténticas de aviones caza norteamericanos, donde graban unos pequeños objetos y logran hacer el close-up, la cámara militar del avión, que viajaban a velocidades increíbles. Esto pasó en el 2004. Esos videos que salen en 2018 fueron filmados en el 2004 frente a las costas de San Diego. Esa vez los captan inicialmente a estos objetos debajo del mar, a gran velocidad, y mandan a dos aviones de guerra a hacer un sobrevuelo para ver si lograban ver algo desde gran altura. Y según narran los diferentes relatos que hoy están en muchas plataformas, en History, en Discovery Channel, entrevistas con los dos pilotos que hicieron esos vuelos, era un piloto y una piloto mujer. Dicen que inicialmente vieron una especie de mancha de burbujas en el agua y que de una emergen dos objetos en forma de tic-tac, como los dulces tic-tac blanco, o eran unas cápsulas blancas que empiezan a volar y entran en una especie, digamos, de juego con ellos, pasándolos a gran velocidad, haciendo cosas que una nave humana no puede hacer, giros rectos, imposibles para un cuerpo humano, porque simplemente pues se desmembraría. Y muy interesante lo que ellos vieron, y pues son testigos de primera línea, o sea, estamos hablando de pilotos de guerra en activo, y que en su momento están volando una de las aeronaves de última generación más rápidas del planeta, y que los hacían ver como moscas de lentas al lado de estos, ¿no? Y no nomás eso, el hecho de ver un objeto que es cilíndrico, que no tiene ningún modo de propulsión, no hay una turbina, no están echando humo, no tiene alas, no tiene ventanas, era simplemente una especie de cápsula blanca que volaba a gran velocidad y hacía maniobras increíbles. Y uno de los reportes es de que a los pilotos les ordenan mover sus aeronaves a ciertas coordenadas para regresar, digamos, al portaaviones. Y lo curioso es que una vez que los dos pilotos pierden a los dos tic-tacs, les informan de la cabina de comunicación del mismo portaaviones y les dice: capitán, no va a usted creerlo, los objetos están ahorita posicionados de forma estática en las coordenadas que ustedes tienen para retornar. O sea, no solamente estaban haciendo cosas increíbles, sino que podían interceptar las comunicaciones y entenderlas, al punto de que, a manera de burla, diría yo, se posicionan en el punto que a ellos les decían al cual tenían que ir. Ahí los detecta el radar del portaaviones. Estáticos, como diciendo: aquí es a donde tienes que venir, aquí te estoy esperando, a ver a qué horas llegas. Entonces, es esa filtración que hubo del New York Times, y que después el Pentágono dobla las manitas y dice: efectivamente, esos videos son reales, fueron tomadas por aeronaves militares norteamericanas, y es la primera vez desde que el fenómeno OVNI tiene relevancia, que en Estados Unidos se desarrolla a partir de más o menos de 1950, es donde el número de reportes se va de manera exponencial. Tenemos a Roswell, con el que tú has de conocer de ese evento, y en fin, muchos otros a lo largo, año con año, hay cientos de avistamientos y de reportes, pero es la primera vez hasta 2018 que el gobierno de los Estados Unidos admite públicamente de que hay algo que surca los cielos de los Estados Unidos y que no saben qué es.
se tardó casi 70 años el gobierno de Estados Unidos en admitir el fenómeno. Y a partir de ahí, pues los avistamientos y los reportes continúan, ¿no? Entonces, ese fue un evento muy significativo, el de la operación High Jump, por el tamaño de la envergadura. Estamos hablando que eran 4.500 soldados y que llevaban 23 aeronaves. O sea, era un pequeño contingente para armar una microguerra, por así decirlo, y que era un contingente con vocación exploratoria, científica le podríamos llamar. Ellos no pensaban que iban a tener un encuentro de combate con Rusia o con nadie. Y sin embargo, pasan esos sucesos que los hacen recortar la misión. Y una de las cosas que olvido comentar, que en marzo del 47, que fue el último mes de la misión, el almirante reporta haber encontrado un enemigo que él relata que podía volar de polo a polo en minutos. Y así quedó grabado. Claro, pues esto era como que no podía ser entendido por las autoridades militares que lo entrevistan a su regreso. Sin embargo, nos remontamos ahora a 2017. Estamos hablando casi 70 años después de ese evento del 47. En el 2017, un satélite meteorológico de Estados Unidos logra tomar una fotografía del globo terrestre en su totalidad y toman la foto de una estela, como las estelas que nosotros vemos que dejan los aviones. Ajá. Ese rastro de vapor blanco que pueden llegar, por muy exagerado, cuando mucho 30 minutos, pero que el más del 90% se deshace en menos de 15 minutos. Okay. Resulta que esta fotografía, que fue tomada en 2017, repito, por un satélite, logra tomar una estela de polo a polo, una línea blanca en la fotografía. Estamos hablando que de polo a polo nuestro globo tiene aproximadamente 19.500 kilómetros. O sea, una estela de casi 20.000 kilómetros intacta. Y según los cálculos que hicieron, para que un objeto pudiera dejar una estela de ese tamaño y que durara el tiempo suficiente para haberla tomado una foto y que se viera entera, el objeto tuvo que haber viajado aproximadamente 80.000 kilómetros por hora. Sopa. Para que te des una idea, pues una aerolínea comercial, un vuelo comercial viaja entre 700 y 900 kilómetros por hora, y el récord de velocidad hasta la fecha que tenemos por una aeronave creada por los seres humanos es el del Blackbird, del SR-71 norteamericano, que hasta la fecha tiene el récord del vuelo más rápido, es de 3.530 kilómetros por hora. Eso para que dimensionemos que lo que dejó esa estela tuvo que haber viajado a 80.000 kilómetros por hora. Lo curioso que casi 70 años después narra lo que el Admiral Byrd les había registrado a sus altos mandos, que él presenció un enemigo que tenía la capacidad de volar de polo a polo en minutos, y en 2017 toman una foto de una estela blanca que abarca de polo a polo, de alguna manera dándole credibilidad al relato que el almirante había hecho en el 47, ¿no? Más tarde, también ahí en Antártida, hay una reportera de investigación de este tipo de fenómenos que se llama Linda Moulton. Ella entrevista en agosto del 2003 a un Navy SEAL retirado. Lo único que pidió el Navy SEAL era que su identidad no fuera revelada. Y él comenta que en la costa sureste de Antártida
en una misión de que tenían que ir a encontrar a un personal que estaba extraviado, encuentran una estructura negra octagonal, con la parte de la estructura estaba totalmente cubierta por hielo. Y lo curioso dice que él, con solo tocar con las yemas de los dedos, se abre una puerta enorme de 2 o 3 metros de ancho. Narró que y que era una puerta enorme, como de 10 por 15 metros, de un material negro. Se abre y él narra que había unos pasajes, entran, la temperatura de repente se pone muy cómoda, entre 20 y 25 grados centígrados, cuando afuera estaban a menos 40. Y narra él que las paredes había una especie de jeroglíficos, él lo define como especie de jeroglíficos, signos que no había visto, pero que él los pudo asemejar como jeroglíficos parecidos a los de los egipcios, por así decirlo, y que estaban iluminados de verde. O sea, todo el pasaje llega a una área central mucho más grande, como de 200 metros de diámetro, y que era una especie circular, toda rodeada por esos jeroglifos iluminados en verde en las paredes. No ven absolutamente a nadie, pero dice que la estructura estuvo ahí y queda impresionado. Más tarde tiene otra entrevista con otro militar. Resulta que los Estados Unidos vuelven 10 años después de la operación High Jump a la Antártida, y esta vez una base estacionaria en 1957, que hasta la fecha existe, se llama la estación McMurdo. Está en la península, en una pequeña península al sur de la Antártida, y ahí igualmente tiene una entrevista con otro militar norteamericano que estuvo en activo en esa estación de 1983 a 1997, del 83 al 97, casi 15 años trabajando en la Antártida. Él era piloto de una aeronave Hércules, que hacían labores varias meteorológicas de rescate, y en una misión en particular era una misión de rescate, y para acortar tiempos, hacerlo más rápido, el piloto desobedece una orden y viajan por una zona en la que estaba prohibida su sobrevuelo. Al pasar por esa zona, el militar, piloto norteamericano, narra que ve al fondo un hoyo en el piso blanco de la Antártida de aproximadamente 120 metros de diámetro. Era como cráter, así. Como un cráter, exactamente. Y al pasar por encima del cráter, todos los instrumentos del avión Hércules, que no era cualquier avión Hércules, eran aviones equipados especialmente para aguantar las inclemencias de ese tipo de clima. Empiezan a fallar toda la instrumentación, tienen problemas con el sistema eléctrico del avión, pero afortunadamente logra recuperar. Al pasar la zona, el avión se logra recuperar y logra llegar a tierra y rescatar a las personas a las que iban a ayudar a hacer una evacuación médica. Pero en cuanto aterrizan, ya los estaban esperando personal de Washington, no militares, más bien personales de traje, en el que les leyeron la cartilla y les dijeron que no podían volar por esa zona. Los militares aducen que lo habían hecho por razones humanitarias, por así decirlo, porque era una emergencia médica. Les dicen: por las razones que sean, es la primera y última vez que ustedes vuelan por esa zona. Así es. Entonces, para que reprimendan a un capitán militar en activo,
Entonces a mí me hace pensar que sí hay algo pasando en la Antártida que obviamente los gobiernos no quieren que sepamos. Actualmente la Antártida no le pertenece a nadie, es un territorio sumamente vasto, es más grande que Australia y está protegido por una unión de 12 países. Hasta la fecha no se permite su exploración para fines de extracción de petróleo, no se puede hacer minería. Es el último lugar, por así decirlo, virgen de nuestro planeta. Pero algo hay ahí, que hay zonas en las que no se permite que sobrevueles. Y eso me retoma a lo que había dicho el almirante Birch en el 46, de que él dice haber tenido contacto con otra civilización. La verdad que ese es uno de los relatos que más me ha impactado. Pasaron en la Antártida y la estación ahí continúa. Y ya hablando de Alaska, pues sí, en Alaska también han pasado muchas cosas. Como te dije, es el estado en el que más actividad ovni se reporta en todo Estados Unidos. A su vez también hay cosas muy particulares. Es el estado en el que más accidentes de aviación hay en todo Estados Unidos. En los últimos 60 años ha habido 9,000 aviones accidentados, muchos por razones desconocidas. Y uno de los más, digamos, de las búsquedas más, o de los casos más importantes, fue en 1972, el 16 de octubre, y fue muy relevante porque iban dos políticos, iban dos congresistas en activo en un vuelo de Anchorage a Juneau, que es la capital. Iban el congresista de nombre Neil Box, que era en su momento era líder del Senado en Estados Unidos. Iba también un congresista local de Alaska de nombre Nick Begich. La torre de control de Anchorage pierde contacto con la nave. A los 9 minutos tienes que dar un reporte por protocolo. A los 9 minutos ellos dan el reporte, y poco después del reporte el punto en el radar de Anchorage se pierde. Era temporada estaba de presidente Richard Nixon, y Richard Nixon era amigo del líder del Senado, que era una de las personas que iba. El señor Box era una de las dos personas que iba, y lanzan, hasta en ese entonces fue la operación de rescate más costosa en la historia de la aviación de los Estados Unidos, en la que incluyeron 40 aviones para buscar este avión. Cubrieron una longitud de 360,000 kilómetros cuadrados. Wow. Es una vastedad, y hasta el día de hoy no han encontrado el avión. No, nunca lo encontraron. Y otro caso muy relevante que pasa en Alaska ya muchos años después. Esto fue en el 72. Aquí traigo mis notas porque pues es mucha información la que te traigo ahora. Es imposible retenerla toda, pero hay un caso y este es uno de los casos más importantes de reportes en la aviación comercial moderna con ovnis, y es mucho más reciente. Esto pasa en 1986 con un avión Boeing 747, que en ese entonces era la aeronave más grande que existía. Hasta el día de hoy es un avión muy grande. De la aerolínea Japan Airlines. Era el vuelo 1628. El vuelo tuvo lugar el día 7 de noviembre del 86, y la ruta que cubría era París a Tokio. Por la parte alta del globo hacían la ruta y pasaban por Alaska, haciendo una escala para retomar combustible.
El capitán, toda la tripulación era tripulación eminentemente japonesa. El capitán se llamaba Kenju Teruchi. Era un capitán en ese entonces con más de 20 años de experiencia, más de 10,000 horas de vuelo, y aparte era un ex piloto militar de la Fuerza Aérea Japonesa. Entonces era un hombre del aire, con todas las de la ley, militar y comercial. El capitán Teruchi reporta avistamiento de pequeñas luces a 10 kilómetros de altura, que básicamente son 30,000 pies, que es la altura a la que vuelan ese tipo de aeronaves. Él asume que por la altura en la que ve estas luces se debería de tratar de aviones militares, porque los aviones pequeños no vuelan tan alto. Los Cessnas o avionetas de otro tipo, los Learjets, no vuelan tan alto. Los únicos que vuelan a esa altura son grandes naves comerciales o naves militares. Reporta el capitán con la torre de control de Anchorage y les dice: tengo tráfico, así se llama en términos de aeronáutica. Cuando ven a alguien, la palabra para referirse a una aeronave en visibilidad le llaman tráfico. Entonces reporta tráfico con la torre de Anchorage y le pregunta que si los veían ellos y que si los podían identificar. Y le dice: no tenemos tráfico registrado, pero sí los estamos viendo. Entonces el capitán narra que estos se empiezan a acercar y llega un momento que pasan por debajo de su nave a gran velocidad, tanto así que hacen que el 747 se estremezca, tiemble el avión. Se ponen al frente del avión y lo reporta el capitán como básicamente simplemente unos puntos de luz. No había alas, no había nada, simplemente puntos de luz brillantes. Eran tan brillantes que se ilumina toda la cabina del avión. Y también reporta calor en su piel. Emitían estos objetos una gran cantidad de calor. Traspasaba las ventanas del avión y sentían ellos calor en la piel. Y reporta que las luces hacían movimientos muy rápidos de manera conjunta, a velocidades muy grandes y desafiando pues todas las leyes de gravitación. No sabían lo que eran, pero sí sabían que no era una aeronave, que no era algo conocido, no era una nave humana, por así decirlo, ¿no? Al cabo de unos minutos se desaparecen y ya no los ven ni visualmente ni en radar. Lo curioso está que cuando piden referencias a la torre de control de Anchorage pide información a la torre de control militar de una base que hay en Anchorage que se llama la base de Elmendorf, y les pregunta si tenían tráfico militar en esas coordenadas en esa hora, y de Elmendorf reportaron que no tenían a nadie. Sin embargo, por eso este caso es muy, muy relevante a nivel mundial, porque se tuvo contacto visual y se tuvo el registro de 3 radares: el del avión, el de la base civil de Anchorage, del aeropuerto de Anchorage, y el de la base militar de Elmendorf. Los 3 radares captaron lo que el capitán estaba viendo. Exactamente. Se pierden. Y ellos pensaron pues que ya el incidente, pues que la verdad sí les había metido bastante miedo a la tripulación. A los pocos minutos registran otra presencia en radar. Visualmente no la veían todavía. Y vuelve a preguntar a la torre de control en Anchorage si estaban detectando una presencia. Dice: sí lo vemos. No es ninguna clave comercial, y los va siguiendo y se va acercando cada vez más. Llega un momento que el objeto ya se posiciona a un lado del 747, y en dibujos, en bocetos que el capitán hizo después, él dibuja como una especie de bellota,
y él dibuja el avioncito, o sea, necesitabas como 5 aviones 747 para cubrir la longitud de lo que habían visto, y lo narra como que era tan grande como un edificio de 30 pisos. Era una cosa enorme y en forma circular, ni siquiera era aerodinámica. Ajá. No era una cosa como que elongada o con alas, no, era como una bellota gigante flotante y que narraba como que iba girando. Y otra vez, los 3 radares lo detectan: Elmendorf, Anchorage y el radar del avión. Los 3 lo registran. Le ofrecen al capitán que si gustaba la asistencia de 2 casas de Elmendorf, 2 casas militares, se las ofrecen 2 veces, y las 2 veces el capitán Terucci dice no, gracias. ¿Por qué? Porque el capitán Terucci sabía de un caso, del que le llaman el caso Mantell, en referencia al nombre de un piloto, Thomas Mantell, que en 1948 muere en los cielos de Kentucky cuando se le ordena perseguir a un ovni. Él sale en su casa de esa época en un avión de guerra de propulsión de jet a seguir este objeto, y el avión se empieza a desintegrar, cae en picada y el piloto fallece. El piloto Mantell, ya se le conoce como el episodio Mantell. Cuando al capitán Terucci la torre de Anchorage le dice que si gustaba la asistencia de aviones militares, él dice que no, y después narra: por si yo tenía en mente el caso Mantell y no quería que al venir estos aviones de guerra, esta bellota que estaba a un lado de nosotros, se tornara bélica y yo perder mi avión. Entonces es por eso que en las grabaciones se escucha que el capitán dice: no mandes a ningún avión militar, aquí estamos, lo vamos a sortear solos. Al cabo de un tiempo, la nave desaparece y ya el avión queda solo. Aterrizan en Anchorage, pero el encuentro duró 42 minutos. A su madre. Fue una eternidad. Desde que empiezan las primeras luces, que después desaparecen, de que empiezan lo que ahora le llaman, dicen que era una nave madre o una nave nodriza. Seguramente donde estaban alojadas los primeros 2 objetos luminosos que vieron. Desde los primer contacto hasta el segundo, el encuentro duró 42 minutos. Hay otra cosa que olvidaba comentar, era que el controlador aéreo de la base de Elmendorf, de la base militar, ve que hay un aeronave de United Airlines, el vuelo 69, que se estaba aproximando al avión que iba más o menos en el mismo curso de Japan, y lo contactan al piloto de United Airlines para que se saliera de su curso y se acercara a la nave del United Airlines y le pudiera describir qué era lo que estaba viendo. Entonces son 2 pilotos que vieron esto. Y al piloto también, al piloto Terucci, le da la orden el controlador aéreo de la base de Elmendorf de decirle: quiero que hagas un vuelo 360 alrededor del objeto para que me lo describas lo mejor posible. El 747 no es un avión de guerra, es un avión relativamente, en términos de velocidad, es un avión lento. Ajá. Le tomó 5 minutos hacer la vuelta 360 para poder ver el objeto que los estaba rodeando. Entonces tuvieron una vista de 360 grados. Lo rodeó en 5 minutos, y aparte tuvieron la asistencia visual de otro avión comercial de United Airlines, y los 2 reportaron haber visto ese enorme objeto, ¿no? Este es uno de los casos, la verdad, más impactantes en la historia de la aviación comercial,
porque fueron dos tripulaciones que vieron el objeto, sobre todo el grande, un avión de Japan Airlines y un avión de United Airlines, dos tripulaciones con experiencia y que estuvieron detectados por 3 radares. Militar, Civil y de un avión, o sea, no pueden equivocarse. 3 computadoras simultáneamente, 3 equipos de radar que te marquen lo mismo al mismo tiempo. No es una coincidencia. Los objetos estaban ahí. Ajá. Y fueron vistos. Y una vez que aterrizan, a las pocas horas llega personal de Washington y se llevan toda la evidencia. Como siempre, casi siempre pasan este tipo de casos, llega alguien de Washington y se llevan todo. No quieren que queden ningún rastro de ninguna información. Ese es uno de los casos que más me impactó, la verdad. Y ya para cerrar el capitulito de hoy, que con gusto me invitaste y aquí estamos con mucho gusto. Este es un reporte que no pasa en los aires, chava. Esto pasa en tierra y es en una carrera de rally. Estamos hablando de 1978 en Argentina, en el rally que se llamó, era el primer rally que se realizaba en Sudamérica. Se llamó la Vuelta a Sudamérica. Y tienen un suceso con los pilotos que ahora se le conoce al caso Moya y Acevedo. El piloto de apellido Acevedo, Moya era el copiloto, eran de Chile. Esto pasa en la penúltima etapa del rally. Cabe mencionar que era un rally muy pesado porque constaba de 28.500 kilómetros. La prueba era de 28.500 kilómetros. Y una de las características de ese rally en particular es que todas las etapas se corrían de noche. Órale. Esto sucede en la penúltima etapa entre el pueblo de Comodoro Rivadavia y Bahía Blanca en Argentina. Esa etapa tenía una longitud de 1,000 kilómetros aproximadamente. Y lo que narran es que Moya y Acevedo fueron de los últimos en salir, pero tenían pilotos detrás de ellos. Entran en una curva y después de esa curva nadie los ve salir de la curva. Y los pilotos que iban detrás de ellos, que iban viendo sus luces, sus stops, una vez que salen de la curva, ya no ven los stops de Moya y Acevedo. El carro nunca salió, entra y no sale de la curva. Entonces, es un misterio porque ya no los ven. El carro que iba detrás de ellos llega 1:15 después a una estación de gasolina. Y ahí estaba el carro de Moya y Acevedo. Pero ellos tenían ahí 1:14 minutos. O sea, ellos salen de la curva y a los 5 segundos estaban en la estación de gasolina. Hasta la fecha se le considera el incidente más inexplicable en la historia del automovilismo de competencia a nivel mundial. ¿Por qué? Porque en esos 5 segundos, en esa curva que ellos se pierden, y a los 5 segundos aparecen en una gasolinera, estaba a 70 kilómetros de distancia de la curva en la que ellos se perdieron. Y les tomó 1:15 llegar a los que iban detrás de ellos. Ellos llegaron en 5 segundos. Los otros, la 1:15 que estuvieron ahí, estuvieron detenidos por la policía. Y dice que cuando ellos llegan, las personas que narran el incidente, ven a Moya y Acevedo blancos, temblando, no podían ni siquiera hablar. Fue un caso muy notorio. Los pilotos fueron sancionados porque habían dicho que
pues de que habían hecho trampa, de que no podía ser eso posible, que habían tomado un atajo, pero ¿cuál atajo? O sea, 5 segundos. Los tiempos no dan para que hubieran hecho trampa. Además, dice, todos los pilotos que fueron testigos de eso, sabían que, para empezar, no tenían ninguna posibilidad de ganar. Iban muy atrasados en el standing. Simplemente ellos querían terminar la carrera por orgullo y por darle una satisfacción a sus países de origen. Uh-huh. Después hay gente que hizo todo tipo de teorías que es de lo que había pasado, y algunos llaman de que ellos pudieron haber entrado a un agujero de gusano que se lo conoce en la física teórica, básicamente en la que tú entras a un espacio en donde el espacio-tiempo se distorsiona y puedes viajar en el tiempo, que técnicamente en términos de física es posible, digamos, en términos teóricos, pero en una manera práctica pues nadie ha pasado por algo por el estilo y no lo puedes recrear. El caso es que a Moya y Acevedo los interroga la policía, y lo que ellos dicen es que antes de la curva ellos sienten unas luces muy brillantes detrás de ellos, y ellos creían que eran los automóviles Mercedes, que iban en esa carrera mencionan que traían 8 faros de halógeno. Entonces, cuando ven esas luces brillantes detrás de ellos, ellos creían que era un Mercedes acercándose a ellos, pero al rato las luces impactan el carro, lo logran, digamos, chocar, y el carro se empieza a elevar, y dice Acevedo, el piloto, que cuando él voltea ya estaban a 5 metros levitando por encima de la carretera. Y lo que recuerdan ellos, lo que narraron en el informe que después se hizo público muchos años después, es de que recuerdan haber estado en una especie de nave, en una especie de banda transportadora, y que había pequeños seres ahí, pero que ni siquiera les estaban poniendo atención. Como que para los seres de arriba de la nave, ellos no eran de gran importancia. Y lo último que recuerdan es de que ya estaban otra vez manejando 70 kilómetros adelante. A 70 kilómetros adelante. Pero únicamente pasaron en el tiempo de ellos 5 segundos. Y lo curioso está en que el odómetro de su carro les faltaban los 70 kilómetros. No tenían los 70 kilómetros que sus compañeros que llegaron después de ellos sí tenían. Ajá. Entonces, 5 segundos, apareces 70 kilómetros más adelante y tu odómetro no marca los 70 kilómetros, no registra los 70 kilómetros. Ese es uno de los casos en tierra más importantes. Ese fue un caso que cobró notoriedad a nivel mundial, y que incluso Steven Spielberg, quien ha hecho muchas películas en relación a los ovnis, como E.T. y otras, él le dio credibilidad al reporte del piloto y el copiloto. Órale. Porque se dijeron mucho tipo de cosas, en el sentido de que muy seguramente ellos habían subido su carro a otro carro pero no es imposible tiempos, porque no dan los tiempos. Uh-huh. No fue una cosa de hacer trampa. No, fue una tipo teletransportación o pérdida de algo pasó, tiempo, y el relato de ellos es que que su carro se vio los hicieron levitar y suben a una nave, y que vieron unos pequeños seres, y que al ratito están manejando otra vez y que llegan a una gasolinera. Hay otra cosa muy importante. Había en ese lapso en ese trayecto de 70 kilómetros, había un punto de revisión. Nunca pasaron por el punto. Esa es otra cosa muy importante, que el punto de revisión no registró su pasada. Sí registraron al carro que iba detrás de ellos, pero el de ellos no. Por eso es uno de los casos más sonados a nivel mundial.
Y sí, hasta la fecha fueron entrevistados ellos también por personal de la Fuerza Aérea de Argentina. Iban a hacerle exámenes al material de sus uniformes, mismos que nunca les fueron devueltos, por cierto. Y también examinaron el carro. Y así quedó. Es un caso muy, muy, muy impresionante en el que hubo muchos testigos. Mucha evidencia, tiempos, las personas que los vieron entrar a la curva y que ya no salen de la curva, que los ven 5 segundos después, 70 kilómetros más adelante, pálidos por como si hubieran visto la muerte, que en los primeros momentos no pudieron hablar, tuvieron que recomponerse por horas para poder tener una entrevista con el personal de la policía, y ya hasta hace poco que ciertos expedientes se hicieron públicos en Argentina. Una de las cosas que salieron fue la declaración que hicieron ante la policía, en donde ellos dicen lo que te narré, de que ellos sintieron que el carro empezó a levitar y que entran a una especie de nave, que ven unos pequeños seres y que momento seguido están en tierra de nuevo. Esos son de los casos que pues hoy me da gusto compartir contigo y con tu auditorio, porque son casos que tuvieron mucha, como tú dijiste, demasiadas personas, demasiados elementos de prueba que realmente pues dejan cero espacio a la duda. Ajá. De cómo se dieron los hechos, ¿no? Espero más adelante poder comentarte un poco más, pero en este momento fueron los casos que quise compartir contigo, con tu auditorio, porque a mí en lo particular son de los que más me han impactado. Sí, es que realmente están súper impactantes por todo lo sólido que tienen alrededor de ellos. O sea, no hay manera de que puedan decir, y sobre todo por las fechas también, ¿no? Así es. No hay manera de que pudieran decir, pues es que hubo trampa, hubo esto, es algún truco, es falso. Sí, pues estamos hablando de... Una cosa que olvidé decirte, que para el cálculo que hicieron para aparecer 5 segundos después, 70 kilómetros más adelante, el carro tuvo que haber viajado a 4,000 kilómetros por hora. Venga, suma. Lo cual es virtualmente imposible. Tuvieron que haber viajado a 4,000 kilómetros por hora para recorrer 70 kilómetros en 5 segundos. Y ese es hasta la fecha pues un caso sin ninguna explicación racional. Pero de qué pasó, pasó. Ahí están los registros, están los expedientes policiales, están los testimonios de los pilotos, de quienes se vieron envueltos, de Moya y Acevedo, que fueron los protagonistas del evento, tanto como de los pilotos que iban detrás de ellos, que les toma 1:15 hacer el recorrido para volverlos a ver. A ellos los pierden en la curva y pasan 1:15 para volverlos a ver. Entonces, pues ¿de dónde sacas 4,000 kilómetros? No los vuelan ni el SR-71. Sí, de hecho. El avión más rápido no le llega. 3,500, no le llega. Entonces es hasta la fecha es un gran misterio lo que pasó ese día del 23 de septiembre del 78 en Argentina. Sí. Tú, con todos estos casos que has estado investigando a lo largo de tu vida y de lo que te han narrado tanto personas, nos quedamos cortos de tiempo, pero pues traes muchas historias también de personas nativas de ahí de Alaska que viven, que pues bien decías, ¿no? Es una parte donde se pierden muchísimas personas, sí. Algunas por cosas meramente climáticas, vamos a ponerle, pero otras que no tienen absolutamente ninguna explicación, sí. ¿no? ¿Qué le dirías tú a las personas que, a pesar de toda esta a pesar de todo esto tan sólido, de todas estas pruebas tan sólidas, siguen
creyendo o siguen desmeritando el fenómeno ovni? Pues mira, es que una cosa es que no quieras creer, otra cosa es que nunca te ha pasado nada, pero ya no puedes desacreditar todos los reportes, ya para que el gobierno de la nación militarmente más poderosa del mundo admita abiertamente de que hay algo surcando los cielos, pues ya yo creo que ya es irrelevante que las personas no quieran creerlo. Así es. Ya el fenómeno ovni es como la gravedad. Tú podrás no creer en la gravedad, pero aviéntate de un edificio. Entonces es algo que ya está, que cada año siguen los avistamientos. Entiendo que mucha gente puede decir, es que no creo yo en seres de otros planetas, o por qué no se contactan, o por qué no esto. No, es que sí han contactado. Y hay muchos casos de personas que han sido abducidas. Eso nos da para otro programa. Ajá. Los casos de abducción. Personas que recuerdan que fueron llevadas, que les son implantados ciertos chips o localizadores. Que hay programas de televisión donde narran casos como ese, incluso filman el procedimiento quirúrgico que hacen para retirarle a una persona de Alaska, precisamente un pequeño sensor cutáneo bajo la piel. Entonces yo creo que es ya ante tal cantidad de evidencia, ya no puedes quitarte, sería ponerte una venda en los ojos. Ajá. Porque ya la cantidad de evidencia es enorme. Aquí también en México pasan muchas cosas. De hecho, yo tuve hace poco, yo hablé con un capitán de Volaris y le pedí unos 2 minutos al capitán y le dije, oiga, ¿usted ha visto algo? Uy, me dice, si yo te contara. Esas fueron las palabras de un capitán de Volaris. Si yo te contara, me dice. Pero lo único que sí te puedo decir es que en una ruta de Guadalajara a México, casi siempre por los cielos de Jalisco, en la noche, vemos luces que no sabemos qué son. Y que no nomás lo digo yo, lo dicen otros compañeros de otras aerolíneas, que en el espacio aéreo de Jalisco ven continuamente de noche luces que no son aviones y que no saben qué son. Eso me lo dijo un piloto de Volaris hace escasamente 2 meses, cuando le dije que sí, él había tenido alguna especie de contacto, y dice que pasan mucho en cielos mexicanos. Entonces yo creo que ya no hay ninguna duda de que el fenómeno existe, que a lo mejor no, yo pienso, Chava, que se maneja mal el término extraterrestres, porque como en algunas de las cosas que hemos visto, estas naves, estos artefactos salen de debajo del mar. Pueden ser intraterrestres. Exactamente. Pueden ser intraterrestres, y puede ser que vivan aquí con nosotros, y puede ser que llegaron mucho antes que nosotros. Lo que le podríamos decir, para ser un poquito más objetivos, son objetos no humanos. Ajá. Eso sí le podríamos llamar, porque sabemos que no son de los rusos, que no son chinos, que no son americanos, por las velocidades que tienen, por los giros y los movimientos que hacen, que no los puede hacer ninguna aeronave tripulada por seres humanos. Entonces yo creo que el término extraterrestres puede ser incorrecto. Okay. Yo siento que tarde que temprano le deberían de dar otra nomenclatura al fenómeno, y en vez de llamarle extraterrestres, simplemente decirles fenómeno no humano. Es un fenómeno no humano. No sabemos si vienen de fuera o si vienen de subterráneos de nuestro propio planeta. Así es.
Pues Sergio, muchísimas gracias. Queda muchísimo material ahí en pendiente. Y pues la invitación abierta para que vuelvas. Muchas gracias, un placer, en otra ocasión. Un placer en compartir un poquito de mi interés por este fenómeno, y a la orden. Cuando tú digas, preparamos un poquito más de información de otros temas. Okay. Que me va a dar mucho gusto compartir contigo. Y nada más que sea antes de que te vuelvas a ir a Alaska, porque si no, va a tener que esperar otro año, ¿no? Sí, claro que sí. Sí. Muchísimas gracias. Gracias, Chava. Y a ustedes les pregunto, ¿qué es lo que realmente, después de ver toda esta documentación y de estas pruebas tan sólidas, qué es lo que realmente piensan? Coméntenlo ahí en la cajita de comentarios, los leemos. No se les olvide suscribirse y recuerden, nosotros traemos a los testigos, ponemos la información sobre la mesa, ustedes deciden qué creer. Hasta la próxima.